pero sí agradezco la posibilidad de hablar en este homenaje a Santiago. Quería decir algunas cosas al comienzo. Siempre dicen que los traductores tienen que ser un poco traidores, y la verdad creo que no es realmente dentro de está metido dentro de la profesión de los traductores, porque las cosas no quieren decir lo mismo en todos los idiomas. Si uno ve enseñanza, ¿qué quiere decir enseñanza en español? Enseñanza es dejar una imprenta, una huella en una persona. El objetivo de la enseñanza entonces es dejar la huella en una persona. Pero si uno ve que quiere decir teaching en inglés quiere decir señalar el camino, quiere decir dar una dirección, y dentro de este mismo sentido, learning quiere decir que uno va a seguir un camino, y el teacher es la persona que ilumina el camino. Entonces no podemos estar diciendo lo mismo cuando estamos diciendo teaching en inglés y cuando estamos diciendo enseñar en español. Y yo siento que Santiago ha sido para muchas personas, y para mí en particular, un teacher en el sentido de inglés. Empezamos a trabajar hace mucho tiempo. Yo digo que comenzamos a trabajar en la gasolinera camino a Cuernavaca. En ese momento nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo, y me enseñó que las técnicas con las que yo había estado trabajando, y técnicas que a mí me habían gustado siempre, podían verse en una perspectiva muchísimo más amplia. No tengo nada contra las técnicas, es más, yo soy de las personas que me gusta picar en la cocina, me gustan las técnicas también para hacer matemáticas, pero ver las cosas que uno hace en otra perspectiva siempre es un placer. Y otra cosa que aprendí de él dentro de mi educación siempre estuvo un poquito el asunto de no pain, no gain. Y Santiago me enseñó que esto de hacer matemáticas tenía un aspecto gozoso, y que podíamos reunirnos en la hospitalidad de su casa y de la de Pilar, comenzar con un cafecito por la mañana, discutir la tesis de Luis y terminar después con un cocido hecho por la señora Lucía, y después discutir a profundidad, haciendo un análisis histórico-crítico del último capítulo de CSI, y gozar todo esto en el camino. Por todo esto yo quiero agradecerle a Santiago toda la guía y todo lo que he aprendido de él en estos años. La tercera cosa que querría decir es que me pidieron que hablara de esto para los alumnos, que creo que no pudieron desafiar este primer día de noviembre. Y así que para aquellos que todo esto sea demasiado brillado, pues una excusa. Entonces, les decía, esto es un poco unas técnicas de análisis diferencial que están la A primero, no porque yo vaya primero, sino porque la A primero, y cómo algunas de estas técnicas hemos utilizado con Santiago para estudiar algunos problemas de singularidades. También por este asunto de no pain, no gain, decidí aprender a hacer esto la semana pasada, así que les pido mil disculpas por mis limitaciones. Vamos a ver si no funciona esto. Entonces, hablaremos un poco de singularidades, veremos el lema de los que todos conocen, haremos suficiencia de jets, lema de separación, lema de extensión y algunas otras cosas. Entonces, para aquellos que no saben, pero todos saben, una singularidad, cuando uno dice una singularidad, quiere decir es algo que está pasando que uno posiblemente no esperaría. En análisis diferencial, uno estaría diciendo que es un punto donde suficientes derivadas se anulan. Es decir, decimos que hay un punto de singular cuando la derivada de una función suave es un punto singular x0, si la derivada no tiene rango máximo. ¿Por qué pedimos rango máximo? Pedimos rango máximo porque cuando el rango no es rango máximo, porque cuando el rango es máximo, el teorema de la función implícita
describe todo lo que está sucediendo alrededor del punto. Es decir, si yo tengo una función suave y uno tiene el rango máximo, entonces cuando el contradominio tiene dimensión mayor que el dominio, se trata de una inclusión. Cuando son iguales es como si fuera, salvo cambios de coordenadas, es como si fuera la identidad. Y cuando el contradominio tiene dimensión menor, es una proyección. Entonces, digamos, en este caso no hay ningún misterio. Entonces los misterios empezarían cuando la derivada no tiene rango máximo. Entonces, lo que queremos es describir qué es lo que está pasando. Es una descripción cualitativa, y entonces decimos que dos funciones son equivalentes si bajo cambios de coordenadas podemos llevar los unos a una función en la otra. Y lo escribimos así. Entonces, los ejemplos más sencillos es si yo tengo una función real, suave. Entonces tenemos dos cosas. Si f no es infinitamente plana, es decir, hay al menos una derivada que no se anula en el origen, f se ve más o menos como x a la k es el primero que no se anula, y el signo depende del signo de la derivada que no se anula. Y sabemos que si f es infinitamente plana en el origen, entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces podemos tener máximos, mínimos, todo lo que ustedes quieran. Cuando tenemos puntos críticos ya no degenerados, estoy suponiendo funciones de R2 en realidad de Rn a R, entonces decir que tiene un punto crítico no degenerado en el origen quiere decir que la segunda derivada es no degenerada. Y entonces podemos describir qué es lo que sucede alrededor del origen. El hessiano es quien describe esta situación. Entonces esos son de los cursos de cálculo de varias variables. Si el hessiano es negativo hay un punto cilia, y si el hessiano es positivo se pueden presentar dos cosas, o bien una de las derivadas parciales es negativa y entonces hay un máximo, entonces o bien una de las derivadas parciales es positiva y tendremos un mínimo. Y la situación siempre es esta. O sea, si el hessiano es negativo, la función se va a ver como x cuadrada menos y cuadrada, y si el hessiano es positivo, se va a ver como x cuadrada más y cuadrada, y eso es una de las cosas que tienen las formas cuadráticas no degeneradas, que siempre se ven como sumas y restas de cuadrados, cuando estamos trabajando en el caso real. Entonces queremos describir qué es lo que sucede. El propósito, el principio es describir lo que sucede cerca de una singularidad. Por ejemplo, querríamos saber bajo qué condiciones podemos describir el comportamiento de f alrededor de una singularidad, bajo qué condiciones podemos perturbar un poquito f con la confianza de que lo que ya teníamos no va a cambiar, y cómo podemos describir todas las formas posibles que tiene f alrededor de un punto crítico. Entonces, una de las maneras de ver lo que pasa con la segunda derivada no degenerada es una manera un poco excesiva, porque no lo puede hacer a pie. Bueno, el hacerlo a pie también es el lema de Morse, al fin y al cabo, es que si uno tiene una función con un punto crítico no degenerado, el lema de Morse dice que bajo un cambio de coordenadas en una vecindad del punto crítico, la función es equivalente a la segunda derivada. Y como la segunda derivada es una forma cuadrática no degenerada, pues ya sabemos qué es lo que está pasando. El clásico generalmente dice uno que está trabajando en C infinito, o sea, funciones suaves y cambios de coordenadas suaves. Mucha gente aquí hace singularidades complejas. Yo soy 100% real, C infinito quiere decir cosas distintas de analítica. Pero Santiago estaba trabajando con Salvador Pérez Esteban y se les presentó un problema en el que necesitaban hipótesis mucho más suavecitas. O sea, eso es pedir demasiado, pedir que las cosas sean C infinito, aunque uno consiga C infinito, es pedir demasiado, porque el hecho de que la derivada segunda no sea degenerada es muy fuerte. Entonces uno puede demostrar que si f es una función de clase C1, o sea, apenas derivable, pero además es suave, y si tiene segunda derivada en el origen y esta derivada no es degenerada, entonces uno puede conseguir un cambio de coordenadas de manera que la función sea C1, con un cambio de coordenadas C1, sea equivalente a la derivada segunda. Sí, y
este lema se puede establecer para espacios bastante más generales, por ejemplo, no necesitamos que esté de R en R, sino funciones definidas sobre espacios de Hilbert. Si necesitamos más, pues tenemos que pedir más. Si queremos que los cambios de coordenadas sean CR, entonces tenemos que pedir que la función sea CR y que tenga derivada de orden R más 1 en el origen, los cambios de coordenadas sean CR. Por supuesto que tenemos que pedir que la segunda derivada no sea degenerada. Entonces, digamos, otra manera de interpretar lo que estamos haciendo sería lo que se llama suficiencia de hechas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo empiezo a derivar una función, la voy a establecerla en serie de Taylor. Vemos que los primeros términos que aparecen son cuadráticos. Uno siempre puede decir que f de 0 es 0, que esa es una convención. Y decir que los primeros términos que aparecen son cuadráticos quiere decir que es un punto crítico. Y entonces, ya que terminamos y van a aparecer los primeros términos de orden 3, nos damos cuenta que la forma cuadrática es no degenerada. Y entonces el lema de Morse nos dice, oh, ya sabemos qué es lo que le pasa a la función. Esta es una cosa por ejemplo, x, y menos y cúbica es equivalente a x, y entonces lo que estoy poniendo es la configuración de las curvas de nivel. Si dos funciones son equivalentes, digamos, los cuadritos de las formas de las curvas de nivel son iguales, pero bueno, parecidos. Al revés no es cierto, pero esto siempre es eso de las cosas que uno le pone a los muchachos que no vinieron en los cursos de cálculo de varias variables. Entonces, para hacer esto un poco más formal, decimos que quien es el gadget son todas las funciones que tienen el mismo desarrollo de Taylor de orden K que f, ese es el gadget de f. Y decimos que si todas las funciones de un gadget son equivalentes a derecha, quiere decir que permitimos cambios de coordenadas en el dominio, pero no en el contradominio. Decimos que el jet es suficiente, que el gadget es suficiente. Entonces, esto está dentro de las preguntas que planteábamos al comienzo. Entonces, lo que yo tengo es, estoy derivando una función suficientes veces, llego hasta la derivada de orden K. Decir que es suficiente quiere decir que todo lo que viene serían perturbaciones y que el comportamiento de la función cerca de ese punto singular es como el de su polinomio de Taylor. Entonces, en esa perspectiva podemos decir que el 2y de una función con punto crítico no degenerado es suficiente y que el gadget de una función real es K determinado cuando la primera derivada no nula es la késima derivada. Esto es para ponerle esta cosa. Entonces, hay cosas que no son equivalentes. Por ejemplo, decíamos que queríamos que la segunda derivada no fuese degenerada. Este es un ejemplo en que la segunda derivada es degenerada, es x cuadrada. Si ustedes lo pintan, es como un tubo abierto, y la configuración de las curvas de nivel es esta, y cuando la perturbamos, ya sea x cúbica y y cuarto cerca del origen, y cúbica es pequeñita y y cuarto también. Entonces tenemos dos configuraciones completamente distintas. Entonces no podemos ni soñar que el 2y fuera determinado ninguna parte de x cuadrado. Entonces, una de las cosas es una manera de decir que la segunda derivada es no degenerada, o sea que una forma cuadrática es no degenerada, es diciendo que el 0 es el único punto, crítico, es un cero aislado. Pero esa noción no es suficiente en general. Entonces, si consideramos esta función x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, podemos pensar que es su propio desarrollo de Taylor de orden 4, y la perturbamos un poquito con términos de orden 5 y con términos de orden 6, tenemos cosas completamente distintas, ¿no? Y sin embargo, el 0 es un punto crítico y no hay ningún otro cerca de 0, pero cuando lo tenemos desde el punto de vista real. Entonces, para hacer las cosas en general, entonces voy a trabajar con polinomios un poquitito más generales, aunque ya aparecieron en la gráfica anterior. Entonces, decimos que un polinomio, una función o un polinomio espacio-volumen, cuando se satisface esto, cuando
multiplicando adecuadamente cada una de las entradas, obtenemos una relación de este estilo. Si los B y son todos 1, pues tenemos una función homogénea en el sentido clásico. Entonces, un polinomio cuasi homogéneo se dice no degenerado cuando se considera como polinomio complejo, y sobre los complejos el origen es un punto aislado, el cero es un cero aislado. Entonces, esta, por ejemplo, lo que habíamos visto, esta es un polinomio real, tiene dos variables reales, y entonces tiene un cero aislado en el origen, pero lo consideramos como un polinomio ahora en dos variables complejas y tiene toda una línea de singularidades. Entonces, esta es una noción que va a permitir decir que cuando yo tengo una función con estas características, la suave, uno puede concluir que si uno tiene paciencia suficiente para hacer suficientes derivadas, en algún momento vamos a obtener que puedo cambiar la función localmente por su polinomio de Taylor. Entonces, querríamos para un teorema de este tipo decir el taller de un polinomio homogéneo de grado K no degenerado está determinado, como para el caso de polinomios de orden 2, es decir, para puntos críticos no degenerados. Sin embargo, esto no es cierto. Y ahorita voy a involucrar un poquito las dos teorías. Voy a ver ahorita un momento un ejemplo que en C infinito no son suficientes, pero dar ejemplos en que en otros casos sí lo podemos hacer. Entonces, hemos estado trabajando con clases C infinito, pero muchas de estas cosas se pueden hacer en clases CR. Ahora, la diferencia es que cuando uno trabaja en clase C infinito, tiene toda una teoría, o analítico, tiene toda una teoría que permite convertir problemas analíticos, digamos, no es justo lo que esté, en problemas algebraicos en cierto sentido. Pero para buscar clase CR casi hay que ver caso por caso de lo que estaría pasando. Entonces les decía que había un ejemplo. Si yo miro las curvas de nivel de X de este par de polinomios, X5 más Y a la 5, y le sumo un término de orden 6, entonces X5 más Y5 si tienen un cero aislado, tanto real como complejo. Las curvas de nivel se ven como igualitas. Sin embargo, la teoría C infinito dice que esas dos no son equivalentes. Pero para clase C1 podemos tener un resultado. Este es un trabajo que estuvimos haciendo con Santiago un poquito para encontrar un resultado, un teorema tan bonito como el que se tenía. Encontramos esto que está adecuado, después se hace más general. Si uno tiene una función homogénea, no degenerada de grado D, que sea clase C2 fuera del origen, y uno la perturba con una función de clase C1 que satisface eso podemos conseguir, aunque no estoy pidiendo que sean derivables, nada más que el residuo se comporte muy bien cerca del origen. Entonces es equivalente que F se hace uno equivalente a Q, es decir, que hay un cambio de coordenadas y que F se ve como Q, y que la derivada de R satisfaga esa función. Si uno tiene que R es un polinomio homogéneo, esa condición la condición de arriba gratuitamente da la condición de abajo. Lo que nos interesaría es si uno tiene una función suave, tenemos que esas derivadas se anulan en el origen. Eso quiere decir que K menos un jet se anula, entonces dk es un polinomio homogéneo de grado K. Si es no degenerado, entonces F es C1 equivalente a la késima derivada, que es como lo que hubiéramos querido siempre en C infinito, pero que en C1 sí se tiene, ¿no? Eso quiere decir que entonces empieza uno a hacer árboles genealógicos poco complicados. Uno podría decir que el taller de F es C1 suficiente. Entonces, en particular, el taller de un polinomio homogéneo no degenerado de grado K es C1 suficiente. Este resultado se demuestra utilizando la teoría C infinito, como les decía. Entonces, lo primero que hago es, como es suave y tengo que la késima derivada va a
ser no degenerada, entonces yo puedo asegurar que F va a ser como uno de sus polinomios de Taylor, no el décimo, pero sí como uno de sus polinomios de Taylor, y entonces puedo quitar los términos mayores de orden K utilizando el teorema anterior. El teorema anterior se puede generalizar también para grados superiores y para funciones cuasi homogéneas, pero ese D más R menos I menos 1 que ahí ya se ve complicado para funciones cuasi homogéneas. Tenemos que definir distancias entre los distintos pesos para enunciar el teorema, y aquí está para clase C, pues tenemos que pedir más si queremos más, y podemos en este caso poner que F y Q sean retangentes a la identidad, que eso quiere decir que la derivada de los cambios de coordenadas en el origen es la identidad, o sea, estamos perturbando realmente todo. Pero dentro de lo que estaba puesto ahí, en esa cosa, habíamos hablado de formas cuadráticas que fueran no degeneradas en el sentido de ceros aislados, y esta es una de esas. Esta es una función homogénea de grado 2, no es un polinomio, entonces es de clase C1, tiene derivadas direccionales de segundo orden en el origen, pero no tiene segunda derivada. Pero el resultado no pedía que las cosas fueran de clase C2 en todos lados, sino ni que tuvieran segunda derivada, sino que solamente fueran de clase C2 fuera del origen, que es el caso de esto. Entonces uno podría pensar que este polinomio, esta función homogénea, también podría ser una forma normal en el sentido de las formas de las segundas derivadas para un polinomio para una teoría de uso. Es decir, uno sabe que si R es suficientemente plana, de acuerdo a lo que se puso antes, entonces U más R va a ser CR equivalente a Q. Entonces tenemos toda una familia de lemas de Gauss, cada uno por cada una de las funciones homogéneas de grado 2 no degeneradas que nos podamos imaginar. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de cosas no degeneradas, habíamos hablado de un caso degenerado, que era cuando decíamos f de x igual a x cuadrada. Entonces la pregunta es si podíamos hacer algo también en el caso en que la segunda derivada fuera como la de esa función, es decir, es degenerada pero no es nula. Entonces, uno de los resultados clásicos es si la segunda derivada no es nula, entonces podemos separar las variables. Vale, separarlas en este sentido. Entonces se llama lema de separación, que si tenemos un punto crítico en el origen, la segunda derivada no es nula, entonces existen coordenadas tales que eso no tiene que ser en R2, X y ya están en espacios grandes, de manera que se ve como una Q de X, que sería la parte no degenerada de la segunda derivada, más alfa de Y, donde alfa es una función con 2Y no nulo, y entonces ver cómo se comporta F alrededor del origen equivale a ver cómo se comporta alfa alrededor de su origen particular, ¿no? Cuando F es suave se consiguen coordenadas suaves y alfa también es suave, pero otra vez uno quisiera resultados que no fueran tan exigentes con las hipótesis. C infinito es una hipótesis sumamente excesiva, que es esto, se consiguen suaves y alfa es suave. Y entonces se sabe que Santiago demostró que cuando F es de clase C2 se pueden obtener cambios de coordenadas y alfa de clase C1, y este primer resultado, cuando Santiago me lo platicó, era un resultado en RN, pero queríamos un resultado, ya estábamos metidos un poco Hilbert y los árbitros querían que las cosas no se pasaran en RN, sino en espacios de Hilbert. Entonces estuvimos trabajando un poco este problema para espacios más generales, ¿no? Entonces, parte del problema que se presentó en este momento, se le presentaba a Santiago en este momento y que se presentó después, es que sí se le podía quitar la hipótesis de C2 para muchas cosas, pero en este caso no. La segunda derivada en el origen no es suficiente para contrarrestar lo que está pasando. Es como si tuviéramos una cadena de puntos críticos que se están moviendo, y para poder ver lo que está pasando en el espacio de
digamos, de parámetros, es indispensable que f sea de clase C2. Y entonces para trabajar ese problema en espacios de Hilbert, que lo que queríamos era definir bien las coordenadas. Y entonces sabíamos cómo tenían que los cambios de coordenadas y sabíamos cómo se querían, y además queríamos que esto se reportara bien en el origen. Entonces, esto es entonces sabíamos cómo queríamos los cambios de coordenadas acá y cómo queríamos los cambios de coordenadas acá. Entonces, si queríamos definirlo alrededor del origen, la manera de hacer era pegando la información. Pegar la información quiere decir, con esta información que teníamos en estos dos ejes, conseguir una función de clase suave que tuviera esa información. Ese tipo de cosas son teoremas de extensión. Entonces, para hacer esto, el primer teorema de extensión, bueno, no es el primero, de suave, es el que publicó Hasler-Whitney en el 34 y da condiciones necesarias y suficientes para que una función definida sobre un subconjunto cerrado de la recta sea la restricción de una función de clase 0. Es decir, si el conjunto es abierto, pues no nomás deriva y qué es lo que está pasando. Y después dio condiciones para que un Caillet fuese la restricción de una función de clase CR definida sobre un cerrado de R. Entonces, la diferencia entre estos dos resultados es que en el primero lo único que se habla es de la función, y en el segundo caso no solamente tengo que conocer la función, sino que tengo que conocer cuáles van a ser las derivadas, y esas derivadas tienen que comportarse como derivadas sucesivas. Es una condición muy, muy fuerte. Entonces, visto de esta manera, y en RN, uno puede pensar que los resultados son solamente resultados técnicos, y en realidad, en este caso, podrían verse como resultados técnicos. Pero si uno lo mira, también lo podría mirar como una manera de describir espacios tangentes para poder, porque yo necesito ver cuál va a ser la derivada en la frontera, y si quiero ver la derivada en la frontera tengo que tener algo que se parezca a una recta, un plano tangente en la frontera. Y también se sabe que este teorema de extensión no es válido en espacios de dimensión infinita, que es mucho pequeño, ¿no? Ahora, el resultado general sí se demostró, o sea, desde el 34 que empezó Whitney a trabajar en estos problemas, tuvo Pfefferman 70 años para dar la solución general. Entonces, no siempre es válido. En el caso que nosotros teníamos, el problema es que, bueno, la ventaja que teníamos es que el cerrado tenía un espacio tangente muy sencillo. O sea, en este caso, el espacio tangente no es uno de los problemas, es nada más una recta, o si yo lo veo es simplemente el espacio Y. Y entonces pudimos dar un teorema de extensión en espacios de Hilbert. En los espacios de Hilbert, X es un espacio de Hilbert y Y es un espacio, llamémoslo de Vanna, y con cierta cantidad de propiedades. Son muchas propiedades, pero por ejemplo, si Y es Rn, eso ya lo sabemos. Si Y es Rn por otros métodos, se vale, y para Y generales como C0 y algunos los LPs, todos satisfacen esto de acá. Quiere decir que tiene maneras de aproximar uniformemente bases un poquito. Entonces, si yo doy cuál va a ser el gradiente, si damos el gradiente, entonces yo podemos encontrar una función de clase C1 que valga 0 en todo esto y cuyo gradiente, voy a hacer esa derivada, sea F'. Ahora, la manera como hicimos esto fue encontrando una aproximación C1 a la distancia de un punto a Y, y la técnica hace que los resultados sean C1 y no hay manera de que la técnica funcione para mayor clase de diferenciabilidad. Entonces, por el momento no sabemos si hay manera de encontrar un resultado análogo, es decir, definir todas las derivadas, qué es lo que va a pasar en este eje, y poder decir que vamos a conseguir una función de clase CR con esas especificaciones, lo cual nos permitiría tener un teorema
de separación con mayor diferenciabilidad. Entonces, digamos, esto es cosas que nosotros habíamos estado trabajando. Últimamente, Santiago ha estado trabajando con su alumno Luis Hernández de la Cruz para describir las singularidades de polinomios modelo. Polinomio modelo es una cosa como la que está escrita allí. Donde la sigma representa una permutación, y Luis decidió abordar el caso cuando sigma es solamente un ciclo o es un producto de esos ciclos. Entonces, en este caso puede encontrar los invariantes de la singularidad en el origen para dos variables y está trabajando en cosas generales y encuentra invariantes, porque parte del asunto es poder encontrar invariantes que permitan distinguir unas cosas, unos polinomios de otros, para este tipo de polinomios. En este caso, él ha trabajado con polinomios con coordenadas complejas, que hace que no necesitemos poner coeficientes. Todo es equivalente sin coeficientes. Cuando uno tiene polinomios reales, entonces uno tiene que poner masas y menos por todos lados, pero cuando es complejo, entonces no es necesario ocuparse de los coeficientes. Podemos pensar que todos son. Y otra cosa con la que también estuvimos, que tiene que ver con singularidades, pero desde otro aspecto, son problemas, digamos, que podemos llamar de pérdidas de diferenciabilidad. Entonces, el problema que se había planteado en aquel momento era que tenemos una función, cambiamos a coordenadas polares, es decir, ya todos sabemos que lo estamos haciendo. Esto es una función de R2 en R, y ahora la considero f tilde como una función del radio y del ángulo, y entonces todas las propiedades que tiene f, pues las hereda f sombrero, no tiene ningún problema. F sombrero tiene propiedades de simetría debidas al que el cambio de coordenadas polares tiene esas propiedades de simetría. Y sabemos que si f es plano en el origen, entonces la f sombrero va a ser plana en todo el eje angular. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, había una pregunta en la tesis de Lino Samaniego, Marshall Perón, Santiago y Lino plantearon la siguiente cosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tiene un problema en R2, lo convierte en coordenadas polares, trabaja las cosas en coordenadas polares y se devuelve uno a R2, a las coordenadas cartesianas, y uno quiere que las cosas se mantengan. Bueno, pues las cosas no se mantienen. Porque la pregunta es si f tilde, sabemos ya, entonces ya trabajamos en coordenadas polares, entonces sabemos que f sombrero es de clase CR y queremos ver qué clase tiene f ahora ya que queremos regresarlos. Entonces, si uno pone este ejemplo, f tilde de r teta es r de coseno cúbica, entonces la f correspondiente es x cúbica sobre x cuadrada más y cuadrada, y entonces esa función ni siquiera es de clase C1, a pesar de que no tiene f tilde, es suavecito y tiene 1 jet 0, ¿no? Entonces el 1 jet no va a ser suficiente para poder garantizar que lo que uno tenga sea de clase C1. Entonces, cuando uno empieza a trabajar el problema, pues uno deriva. Uno saca todas estas derivas que seguramente una vez por lo menos en la vida uno hace. Entonces uno ve a la hora de derivar, aquí esta X, pues tiene una R que se ve que sea más o menos, uno puede ver que se la va a poder arreglárselas con esa, pero acá tiene un R cuadrado que no sabe que no se la va a hacer, que no hay manera de deshacerse de ella. Y si se analiza lo que está sucediendo, en realidad es casi derivable. Es casi derivable, y el problema es un poco lo que pasa con las derivadas mixtas. O sea, es el mismo tipo de problema que se plantea cuando uno quiere demostrar que las derivadas mixtas son
es la conversión, una consecuencia de la derivabilidad. Entonces, el resultado que se obtiene es que si uno tiene una función de, otra vez, de R2 en R, es una función, no una aplicación, tal que esa función satisface esto, que es el jet sea 2S plano, que se anule sobre todo el eje angular, y con estas condiciones conseguimos que la función sea de clase S, o sea, perdemos la mitad de las derivadas. El jet de F se sigue anulando en el origen. Y nos podemos, o sea, por más que hagamos, no podemos pedir el caso general más, porque este ejemplo nos dice que no hay manera de conseguir más. Ese ejemplo es tramposo, hay que hacer un poquito de trucos para que las cosas funcionen como satisfagan las cosas que se tienen que hacer, pero son detalles técnicos que realmente no tienen ninguna importancia. Pero bueno, como es costumbre en Santiago, esta es una preguntita chiquita, pero es un ejemplo de algo mayor, ¿no? Esto es algo que no es. Sí, o sea, pedí que el eje, que las coordenadas, las derivadas fueran nulas, pero uno no tendría que pedir que las coordenadas no fueran nulas. Entonces tenemos que pedir que la carésima derivada de f con respecto a R sea un polinomio de Fourier homogéneo de K en K. Es decir, lo estamos viendo, si yo tengo R cuadrada por seno teta, esto es uno de los elementos, sería un elemento homogéneo de grado 2, tenemos R cuadrado y tengo 2, y esto es X, más o menos es lo que quiere decir. Para que se convierta en algo suave, tiene que tener siempre esta forma. Eso era un resultado ya desconocido y trabajado por Glesser hace tiempo, y se tiene. Pero bueno, decía, esto es un resultado chiquito que se puede ver en un marco muchísimo más amplio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Tenemos una aplicación C infinito, después uno puede hacer CR, pero decimos C infinito. Entonces, θ que va de una variedad de dimensión en RP, y escribimos X la imagen de. Entonces, tenemos una función de RP en R que sea continua, de manera que la composición del sombrero sea de clase CK. Y entonces uno quiere hablar de la diferenciabilidad de clases. Es exactamente el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos M, tenemos θ que va a RP, acá tenemos F, y acá tenemos FT, el sombrero. Entonces la pregunta es, si yo sé qué grado de diferenciabilidad tiene F, entonces uno quiere ver F tilde, entonces uno quiere ver qué grado de diferenciabilidad tiene F. Claro, eso tiene que ver con las singularidades de θ, porque si θ tiene rango máximo, este es un problema completamente, es un problema sumamente sencillo, ¿no? Entonces, en estas situaciones están cosas como las coordenadas polares de algunos blowouts. Entonces, se buscan teoremas del siguiente tipo. Tengo que si F es de clase CK, entonces lo que se quiere es encontrar un teorema de este estilo, el K' de F que se anule en el origen, y entonces conseguir que F sea de clase CK chiquita y K' plana en el origen. Este tipo de problemas que hemos buscado el punto, y de los cuales tenemos algunas soluciones. Buscar los Ks generales y a los casos específicos, pues, y mostrar que esos casos especiales no se pueden mejorar en los casos, buscar ejemplos que los casos generales no se puedan mejorar. Entonces hicimos, pues este es uno de los ejemplos, las polares, y también trabajamos con funciones de R2 en R que tienen esta forma y que tienen pues una singularidad de grado M. Muchísimas gracias. Other questions?
mucha de la parte ser infinito real proviene de la parte compleja. Puede analizar que el teorema de preparación tuvo sus orígenes en la parte compleja. Estoy pensando, pero si hay suficiencia en el caso de complejos, espero que hay suficiencia en el caso de real. Y para ver condiciones que se puede pasar, incluso en el caso de singularidad no dimensional. ¿Se pasar del caso complejo al real? En el caso de singularidad aislada hay criterios Ajá. de suficiencia en el caso de complejo. Entonces pienso que puede ser acá, transferir en el caso real. Pero el caso real es infinito. ¿Ese caso real es infinito? El caso real cierre. No. en vida real es infinito, pero yo pienso que en el caso de suficiencia hay un modelo que debe ser profundo. Entonces, ¿qué hacía? Lo que pasa es que C1 no tiene mucho sentido en el caso complejo. No, pero suficiencia. ¿Tienes un polinomio homogéneo real? ¿No degenerado? ¿No degenerado real? Si agregas términos de orden superior, C1 puede tomar los datos. Y eso no lo conoce con la igualdad de la función se suelta el C1. La función completa del polinomio, el polinomio sea suficiente, tienes que C1 para que el caso homogéneo se viene de Euler, 1, etc. Son ciertos razonamientos que se llevan también en el caso racional. Pero además la parte homogénea no tiene por qué ser polinomio. Puede ser una función homogénea porque es sencillo que es cuadrada de su cuerpo. Entonces x cuadrado más y cuadrada más otros términos de la. Ahí no va el lema de Morse, eso no se puede llamar x cuadrado más y cuadrado. La parte homogénea nunca no es cuadrada. Pero esa función x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, tiene su propio lema de Morse. Si le sumas cosas del orden superior, pues puedes quitar que esa función este tipo de problemas. Y no tienen análogos complejos. Homogéneo complejo. Un lema de Morse de la función Solver.